Estamos muy agradecidos con el Señor por su generosidad, por su amor, por su misericordia. Un saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes que están siempre pendientes de las reflexiones que semana a semana presentamos de parte de la Primera Iglesia Bautista de Rivas. La vez pasada hablábamos de un pasaje de la epístola de Santiago. Bueno, iba a decir apóstol, algunos se le asignan al apóstol Santiago, otros a Santiago que fue hermano de Jesús. Y hay una discusión alrededor de eso. Pero de una u otra forma, Santiago presenta de una manera muy práctica esta carta que es universal porque no va dirigida a determinada iglesia. Entonces, cuando una epístola, cuando una carta no va dirigida a determinada iglesia, como en el caso de San Pablo, que se dirige a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, de Galacia, etc., entonces se denomina epístola universal, porque es para todos. Entonces, siempre hablando del aspecto práctico, aquí ahora nos vamos a detener en lo que podríamos llamar la victoria en medio de las pruebas que se nos presentan todos los días. Y también, por el otro lado, hay tentaciones. Hay que distinguir la prueba de la tentación. Y vamos a ver el pasaje siempre en el capítulo 1 de Santiago, pero a partir del versículo 12. Dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Y en esta otra versión dice lo siguiente: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Aquí nosotros nos encontramos con una situación que es cotidiana y tiene que ver con las pruebas y con las tentaciones, pero empieza aquí el pasaje de Santiago en el capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado. Bienaventurado es muy feliz, dice el hombre que soporta la tentación. Dice en la otra que Dios lo bendice al que soporta la tentación. Ahora bien, la tentación es producida en nosotros cuando hay algo que no es edificante, que no es constructivo, que no es positivo, pero que nosotros por nuestras pasiones nos dejamos arrastrar y caemos. Entonces ya eso es algo que surge en la persona y que no le podemos echar, como se dice popularmente, la culpa a Dios. Porque es muy fácil, y muchas personas suelen decir, ¿y por qué Dios permite? ¿Por qué Dios aquí? ¿Por qué Dios allá? Detengámonos en lo siguiente. Usted es libre y usted puede hacer lo que quiera. Dios nos ha dado libre albedrío. Entonces, si usted quiere hacer lo bueno, lo hace. Y si quiere hacer lo malo, pues lo hace también. Y Dios no lo va a interferir. Pero si usted se pone en las manos de Dios y pide su dirección, ahí la cosa va a ser diferente. ¿Por qué? Porque Él le va a ayudar, Él le va a fortalecer para soportar, para vencer la tentación. Entonces, tenemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Después que fue bautizado por Juan en el Jordán, dice la palabra,
que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ya sabemos quién es el que tienta, para ser tentado por el diablo. ¿Por qué esto? ¿Por qué tenía que suceder eso? Está saliendo del Jordán y el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás. Sencillamente porque al Señor Jesucristo le esperaba una serie de pruebas, de tentaciones, y dice la palabra, y lo dice Hebreos, que Él fue tentado en todo. Fue tentado en todo. Recordemos que Jesús fue un hombre de carne y huesos. Fue tentado en todo, pero Él no cedió a la tentación. Ahí está la cosa. Nosotros podemos ser tentados y desde luego somos tentados siempre. Pero ¿en qué condiciones espirituales nos encontramos nosotros para resistir y para decir no? Porque dice también la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El trabajo de Satanás es sacarnos del camino correcto, sacarnos del camino recto, sacarnos de la senda limpia y ponernos en grandes dificultades. Esa es la tarea de él. Y cuando nosotros cedemos, entonces viene, diríamos, la tragedia, porque dice la palabra. Ahora bien, antes de continuar, dice, porque el que la soporta, el que soporta la tentación, ¿ve?, le da el premio de honor más grande. ¿Y cuál es el premio de honor más grande que cualquier persona puede recibir? Pues la vida eterna. Y la vida eterna solo se encuentra a través de Jesucristo. Por eso hay siempre esa invitación de que debemos reconocer, aceptar, confesar a Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero eso tiene que ser algo profundo, sincero y franco, no de manera superficial, como muchas personas lo hacen y otras lo hacen por coerción. Y eso es triste. Es triste cuando uno se entrega a Cristo porque lo presionan, porque no dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo. Él se encarga de esa tarea. Entonces dice la palabra siempre, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahí hay que tener cuidado. Recordemos lo que acabamos de decir, que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Aquí está el gran asunto y la gran respuesta que podríamos dar a muchas personas, muchísimas personas que dicen, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite lo otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Sencillamente, repetimos, Dios nos ha dejado en libertad. Si queremos seguirle a Él, magnífico. Si no queremos seguirle a Él, eso atengámonos a las consecuencias. Porque dice también la palabra, y esto es muy claro, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Y negarnos a nosotros mismos es dejar todas aquellas cosas que nos atan, que nos amarran, que nos sujetan. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, su compromiso con el Señor y sígame. Ahí está, si quiere, si quiere. Ahora, esto nosotros lo observamos desde los albores de la humanidad, desde el inicio de la humanidad. La pareja fue puesta en el huerto. Dios les instruyó y les dijo que podían disfrutar
creced, multiplicad, henchid la tierra, sojuzgadla. Pero vean, allá está aquel árbol, ese no me lo toquen, no me lo toquen. Quiero decirles, y esto lo dijo un filósofo, el hombre es libre, pero no sin limitaciones. Porque vosotros, hermanos, dice San Pablo, a libertad fuisteis llamados. No, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está la libertad. Si nosotros nos excedemos, si nosotros vamos más allá de la libertad, ya caemos en el libertinaje y ahí sí ya tenemos problemas. Dice, servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuál es el lindero de la libertad? El amor. Ese es el límite de la libertad, el amor. ¿Por qué? Porque por amor nosotros no vamos a trascender, no vamos a ir más allá de lo que está establecido. Eso es eminentemente bíblico. Y por eso es que dice aquí que la palabra del Señor, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra de paciencia, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios. Tengamos mucho cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado. Dios no tienta a nadie, a nadie. Y eso debe estar muy claro en cada uno de nosotros. Sí pueden venir pruebas. Y la prueba ya es diferente, tiene otro carácter. Dios nos puede probar a nosotros para ver cómo está nuestra fe. Por ejemplo, cuando nos enfermamos. Entonces, ahí esa no es una tentación, sino una prueba para ver cómo está nuestra fe, en qué condiciones estamos, a ver si no empezamos a blasfemar, si no empezamos a reclamar y decir, ¿y por qué Dios me tiene así? No. Ahí la cosa es diferente. Sencillamente, tenemos que ser probados, dice, como el oro, lo dice la palabra también, para ver si damos el punto o no. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que ser una persona bien probada. Cuesta mucho. Entonces, cuando nosotros somos probados por el Señor, como en el caso de Job, por ejemplo, como en el caso de Job, Job perdió todo, absolutamente todo, pero nunca perdió la fe. Y eso es fundamental en la vida cristiana. Entonces dice aquí, al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Ahí está la cosa, fíjense ustedes. Ahí está el asunto bastante claro. Y dice la palabra aquí, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Recordemos, hay tantas cosas en el mundo que nos atraen. Hay tantas cosas en el mundo que nos dejan extasiados, que nos dejan fascinados. Pero el fin, el resultado de eso es triste y es trágico. Como aquellos que dicen, hay que disfrutar la vida. La vida es corta, hay que disfrutarla. Pero resulta que eso que le llaman disfrute, eso que le llaman deleite, resulta que llega un momento que eso se convierte en tristeza, en dolor y muchas veces hasta en la muerte. Entonces hay que saber conducirse en esta vida de acuerdo a los consejos prácticos que nos da el apóstol o el hermano del Señor Santiago. Y esto es algo que debemos tener siempre
presente. Dice, los malos deseos nos llevan a pecar. Ahí está la cosa. Los malos deseos nos llevan a cometer pecado. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Esto es grave, ¿saben? Esto es grave, muy grave. Por eso dice siempre aquí en la otra versión, dice en el versículo que acabamos de leer. Entonces, la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de qué manera podemos salir victoriosos frente a la prueba, frente a la tentación. Y pidamos al Señor que nos dé, la fortaleza para poder resistir. Gracias, Señor, una vez más, porque en ti encontramos el refugio, encontramos la fortaleza, la seguridad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para llevar una vida honesta, una vida limpia, una vida, Señor, que a ti te agrade. Ilumínanos, Padre, y danos la capacidad y la fortaleza suficiente para resistir las tentaciones y para poder enfrentar todas las dificultades de esta vida. Porque sabemos, Señor, que en medio de todo, si dependemos de ti, saldremos victoriosos. Oramos con gratitud en el nombre sacrosanto de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.